conversar sobre enfermedades del miocardio. Este es un tema muy interesante, bastante amplio, tiene mucha semiología, tiene mucho de tecnología actual para un diagnóstico adecuado. Definitivamente muchos de los recursos diagnósticos y tratamientos no están disponibles en nuestro país, pero la patología está. Y hemos tenido casos como los que van a mostrarse, que todos son de experiencia local propia. El problema inicia con la definición, ¿no? Pero los tipos más frecuentes que hemos observado y que se observan en la práctica clínica es la miocardiopatía dilatada, que por sobrecarga hemodinámica, como deben haberles explicado en la clase con el doctor Ríos, el corazón se puede dilatar. Una insuficiencia aórtica, una insuficiencia mitral, una secuela postinfarto. Pero hay dilatación miocárdica primaria. Miocardiopatía hipertrófica, engrosamiento regional o global del músculo cardíaco, igualmente. Puede ser secundaria hipertensión, entonces aórtica, pero hay base genética para que algunos pacientes tengan alteraciones sin tener este tipo de sobrecarga. La miocardiopatía restrictiva es cuando el miocardio es rígido, no se relaja bien por presencia de fibrosis o infiltración de alguna sustancia anormal en el miocardio, en el intersticio, o una alteración en donde el miocardio es reemplazado por tejido graso, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, hoy denominada miocardiopatía ritmogénica, porque se ha demostrado que no solamente hay compromiso del ventrículo derecho, sino también de algunos segmentos del ventrículo izquierdo. Hasta un escenario como la miocardiopatía no compactada, que todavía no hay un acuerdo a qué tipo de patrón morfológico o fenotípico pertenece, en donde el proceso normal de compactación de la pared miocárdica se detiene y aparecen como una suerte de criptas o recesos en la pared, que pueden ser punto de formación de trombos, el corazón por lo general se dilata, o también cursa con presencia de arritmias. Entonces, la definición ha ido variando desde la década de los 80, las más recientes, esta es del 2006, del grupo americano, en donde se propone que la miocardiopatía es un proceso, vamos a activar el puntero láser, es un grupo heterogéneo de enfermedades del miocardio asociadas a disfunción mecánica y o eléctrica que generalmente, pero no invariablemente, exhiben hipertrofia o dilatación inapropiada. Es decir, podemos tener a veces engrosamientos que no son importantes, dimensiones de cavidad que no es importante y el músculo es anormal. Y se deben a una variedad de causas que con frecuencia son genéticas. Las miocardiopatías se limitan al corazón o también pueden ser parte de trastornos sistémicos generalizados, que a menudo conducen a la muerte o a una discapacidad progresiva relacionada con insuficiencia cardíaca. Un poquito compleja la definición. En el 2006, bueno, estos son los grupos propuestos en esa clasificación, las que sí o sí tienen base genética como la miocardiopatía hipertrófica, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, la no compactación del ventrículo izquierdo, las enfermedades por depósito de glucógeno, como la enfermedad de Danon, entre ellas, trastornos de conducción primarios del músculo cardíaco, anomalías a nivel de las mitocondrias, o alteraciones a nivel de los canales iónicos, como el QT prolongado, el síndrome de Brugada, el síndrome de QT largo, la taquicardia catecolaminérgica polimórfica ventricular, que su manifestación a veces es muerte súbita, o el síndrome de muerte súbita durante el sueño descrito en los asiáticos, en donde el corazón es completamente normal en cuanto a morfología, características externas o macroscópicas, pero la alteración es a nivel de los canales de sodio. Componente mixto, la miocardiopatía dilatada o la restrictiva. En este grupo hay todo un conjunto de patologías como
la miocardopatía, la amiloidosis, por ejemplo, la fibrosis endomiocárdica, el síndrome de Loeffler, la hemocromatosis, o las adquiridas, miocardopatía postinflamatoria, un ejemplo muy en boga en estos días, por ejemplo, posvacunación o post-COVID, secuela de quimioterapia y cáncer, miocardopatía por estrés agudo o Takotsubo, donde ante un estrés hay una difusión miocárdica regional muy similar a un infarto, miocardiopatía periparto, que tiene un sustento inmunológico y se presenta en el periodo perinatal, la taquimiocardiopatía inducida por taquicardia, de allí que las arritmias de alta frecuencia también tienen sus riesgos, o las alteraciones metabólicas derivadas a dependencia de la insulina o niños con diabetes juvenil. Como verán, es un espectro bastante amplio que agruparlos en una clasificación, diríamos, sencilla es un poco difícil. La definición del 2008 es un trastorno miocárdico en que el músculo es estructural y funcionalmente anormal. Importante, en ausencia de enfermedad arterial coronaria, hipertensión arterial, enfermedad valvular y cardiopatía congénita, suficiente para causar una anomalía miocárdica que se ha observado en la evaluación clínica. En esta clasificación persiste la miocardopatía hipertrófica, paredes gruesas, cavidad pequeña, en la mayoría de casos, la miocardopatía dilatada, paredes normales o adelgazadas con la cavidad dilatada, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho o miocardopatía arritmogénica, la miocardiopatía de tipo restrictivo y un grupo no clasificado que incluye la no compactación miocárdica. Pero como está en la diapositiva, puede haber una connotación genética o una connotación no genética. Puede haber enfermedades por tipos específicos de genes, como genes que no se han detectado o no se han identificado. Pacientes que no se encuentra ninguna alteración genética, pero tampoco tienen predisposición o estadística familiar, o variantes de estos tipos de miocardiopatía. Definitivamente es un poquito complejo. La última propuesta es del 2014, en donde se han propuesto 5 criterios, que es la clasificación de Monge. Tiene que haber un fenotipo morfofuncional, o sea, una alteración estructural del miocardio, y vean ustedes que persiste la miocardiopatía dilatada, la hipertrófica, la restrictiva, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho y se incluye también la no compactación. Definitivamente puede haber o no compromiso cardíaco o extracardíaco. Aquí ya se incluyen enfermedades sistémicas que pueden dañar o asociarse con patología miocárdica. Debe identificarse un patrón genético. Acá tenemos nosotros el gran problema que no tenemos en el país toda la tecnología para tipificar genéticamente. Se debe identificarse una etiología de tipo genético y incluye también la clasificación funcional, sea clase 1, 2, 3 o 4, según los criterios de la Asociación Americana del Corazón. Un corazón normal tiene una apariencia como la del dibujo, pero para que sea normal intervienen una serie de genes, algunos de los que ya se han identificado están aquí en esta gráfica. Cuando tenemos alguna alteración a nivel de algún gene o algunos genes, vean ustedes cómo varía la estructura. Hay zonas que se engruesan, hay regiones que son más gruesas que otras, la cavidad cómo se ha reducido. Otro tipo de alteración genética incluye dilatación de la pared miocárdica. Vean ustedes cómo se dilata la cavidad, se adelgaza la pared. O el compromiso es a nivel del ventrículo derecho, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, en donde la pared del ventrículo derecho, fundamentalmente,
es reemplazada por tejido graso. Por supuesto que puede haber combinación de todos estos patrones genéticos, incluidos las patologías de canales, en donde el corazón fenotípicamente es normal, pero el origen y conducción del impulso eléctrico es anormal. Panorama un poquito complejo. Si tratamos de agruparlos con un sentido clínico, esto es el manual de tratamiento médico diagnóstico, el Curren, que ya está en prepublicación. Los tipos más frecuentes tenemos la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. Las dilatadas incluyen, como se mencionó, las idiopáticas, pero vean ustedes que hay ya incluida la tóxica. Una de las causas frecuentes es el abuso de alcohol, mucho cuidado. Buscar siempre este antecedente cuando el síndrome sea insuficiencia cardíaca. Exceso de catecolaminas como el tacoxubo o la taquimiocardiopatía, las inflamaciones miocárdicas primarias, la miocardiopatía postparto, la quimioterapia y cáncer, problemas endocrinos y alteraciones genéticas como miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que puede ir a una dilatación, enfermedad coronaria. Vean ustedes, una de las sustancias que se denominan sustancias recreativas puede dañar el corazón de una forma definitiva y letal más de una vez. Las miocardiopatías hipertróficas con fondo genético, acá se identifican síndromes hereditarios, pero también, como se ha hablado de secundarismo o etiología identificable, la hipertensión arterial crónica, mayormente en personas adultas, y las restrictivas, que es todo un grupo en donde la cavidad es pequeña, pero la pared es específicamente anormal, como amiloidosis, postparto, no, postradiación, perdón, postcirugía a corazón abierto, diabetes, fibrosis endomiocárdica, enfermedad de Fabry, sarcoidosis, todas enfermedades de las denominadas raras o poco frecuentes. Los aspectos semiológicos. La dilatada, hay un compromiso mayormente de ventrículo izquierdo o compromiso biventricular, y el síndrome clínico es falla cardíaca, con todos los criterios que ya se han comentado tanto en el curso de semiología como en la clase que han hecho hace algunos días. En la miocardiopatía hipertrófica, engrosamiento miocárdico va de la mano con disfunción diastólica va con disnea, dolor torácico por desbalance oferta demanda de oxígeno y síncope mayormente por obstrucción en la vía salida, las que son obstructivas, o por arritmias ventriculares que pueden ser la última manifestación. La miocardiopatía restrictiva incluye manifestaciones tanto de ventrículo derecho como de ventrículo izquierdo. Entonces aquí es importantísimo indagar por criterios de difusión izquierda, DIN en todos sus grados, y por criterios de difusión derecha, fatiga, llanura precoz, dolor hipocondrio derecho, edemas, y pacientes que frecuentemente llegan a la consulta con manifestaciones de insuficiencia cardíaca derecha. En el examen físico, obviamente cardiomegalia, o sea, choque de punta desplazado, impulso, tercer ruido, irritación yugular, presión venosa incrementada y congestión pulmonar por presencia de crepitantes. En la miocardiopatía hipertrófica, el impulso apical es algo intenso, invariablemente tenemos cuarto ruido, hablamos de disfunción diastólica hace unos minutos. Si estamos ante una forma obstructiva, la presencia de soplo prácticamente nos orienta a este diagnóstico. Y hay un pulso carotídeo bisferiens, o sea, con doble onda, que es una característica frecuentemente descrita. En la restrictiva, mayormente son los signos de hipertensión venosa sistémica los más llamativos. De los procedimientos auxiliares que disponemos desde atención primaria, o sea, si yo tengo un síndrome de insuficiencia cardíaca, derecha o izquierda, en donde no encuentro una causa identificable con facilidad, o sea, el paciente no es hipertenso, el paciente no tiene enfermedad coronaria, no tiene factores de riesgo, no tiene alteraciones de nacimiento, es decir, presencia de soplos o lesiones de válvulas,
pensar que de repente lo que está afectado primariamente es el músculo cardíaco. Dentro de las afecciones del músculo cardíaco, recordar que las malas costumbres como ingesta excesiva de alcohol o sustancias estimulantes como la cocaína o tratamiento específico para alguna enfermedad como quimioterapia de cáncer pueden estar detrás de la etiología que dañó al miocardio. Entonces, la historia clínica y los antecedentes son fundamentales en la valoración de este tipo de enfermedades. El examen básico es el electrocardiograma y la radiografía de tórax, por eso hemos hecho pues mucho énfasis en las prácticas en el electrocardiograma y la radiografía de tórax y en los patrones funcionales en el pulmón. En la miocardiopatía dilatada, mayormente cambios de la repolarización, vale decir segmento ST a onda T, la onda T es plana, invertida, el ST descendente o ST rectilíneo, anomalías de conducción que pueden ser solamente prolongación de la duración del QRS más allá de 0,12 o un QRS dentro del rango menor a 12 milisegundos, pero con melladuras y con aumento de voltaje. Anomalías del origen del impulso eléctrico como extrasístoles ventriculares, es decir, complejos de QRS de una morfología diferente a los normalmente conducidos. En la miocardiopatía hipertrófica, como su nombre lo indica, pues la hipertrofia de ventrículo izquierdo, mayormente en las derivaciones que miran al septum, o presencias de onda Q en derivaciones septales, nos dan la pauta para sospechar miocardiopatía hipertrófica. En las restrictivas, a los cambios de L del segmento ST, de la repolarización de la onda T, a los trastornos de conducción se suman las ondas o los complejos de bajo voltaje. Recordar que existen infinidad de causas que pueden reducir el voltaje del complejo QRS, como edema, obesidad, enfisema, pero la enfermedad primaria del músculo, el fenotipo restrictivo, va con complejos de bajo voltaje. En la radiografía de tórax, mayormente en la dilatada, una cardiomegalia pues importante, que desde la primera vista nos impresiona. En la hipertrófica sí tenemos que a veces hacer medidas un poco más acuciosas, al igual que en la restrictiva, en donde la dilatación no es tan importante. En la restrictiva sí definitivamente van a haber signos de compromiso de cavidades derechas, es decir, la aurícula derecha, el arco inferior derecho prominente, la punta ligeramente levantada, como comentamos en otras clases. Entonces, de la semiología, yo ya puedo ir sospechando patología miocárdica. Si el hallazgo es signos de insuficiencia cardíaca, en ausencia de enfermedad valvular, enfermedad congénita, enfermedad coronaria, hipertensión arterial, ya ir sospechando. Si el electro es anormal, aumenta la sospecha. Y en la radiografía confirmamos si hay hipertensión venocapilar pulmonar, frecuentemente en la dilatada. En la hipertrófica puede ser que los pulmones sean normales. Y en la restrictiva, mayormente como hay compromiso de cavidades derechas, probablemente tengamos hipoflujo. Entonces tenemos que el aspecto del pulmón también va a irnos orientando. Esto lo presentamos cuando en la clase de semiología, cuando hablamos de valvulopatía aórtica, la morfología, el dibujo de un corazón normal y un miocito normal, los tipos de remodelado, el fisiológico, el del deportista, que es un punto controversial cuando estudiamos miocardiopatías primarias, porque el deportista frecuentemente tiene alteraciones en la repolarización y tiene aumento de voltaje del complejo QRS. El remodelado concéntrico, cavidad pequeña, paredes gruesas de la sobrecarga de presión. El remodelado excéntrico, paredes delgadas con elongación de los miocitos.
los tipos de remodelado podríamos irlos sospechando según el tipo de radiografía que veíamos, pero a veces tenemos radiografías como la que observamos aquí, en donde la forma va como si fuese un crecimiento biventricular, como si tuviésemos hipoflujo o una obstrucción en la vía de salida del ventrículo derecho, porque no se ve mucha sangre. Y vamos a ver la sorpresa que hay en esta radiografía cuando se avance en el proceso diagnóstico. Si tenemos que la herramienta mayormente disponible es el electrocardiograma, los hallazgos electrocardiográficos que orientan a una miocardiopatía, vean ustedes inversiones de la onda T, que debe ser más de 1 milímetro de profundidad, o sea, la onda T negativa, pero con más de un cuadradito, en 2 o más derivaciones precordiales, o en pared inferior, 2,3F, o 1 ABL, o sea, con una connotación regional. Obviamente ya estarán sospechando que va a ser un problema serio diferenciarlo de la enfermedad coronaria, que también tiene manifestaciones de tipo regional. La presencia de ondas Q patológicas, es decir, una deflexión negativa inicial en el complejo QRS mayor a 3 milímetros, o sea, 3 cuadraditos pequeños, y una duración mayor a 40 milisegundos, o sea, duración mayor a un cuadradito, en 2 o más derivaciones, ya me tiene que ir haciendo sospechar que algo pasa con el miocardio. Por supuesto que si el paciente tuvo un infarto de miocardio, pues el diagnóstico está hecho, pero si hice una buena historia, no encontré antecedentes, no encontré factores de riesgo y me encuentro con una onda Q anormal, definitivamente la sospecha es enfermedad miocárdica. Las alteraciones del segmento ST, específicamente infradesnivel del segmento ST mayor a medio cuadradito, o sea, 0,5 milímetros en más de 2 derivaciones, otro punto a tener en cuenta. Los trastornos de conducción, es decir, bloqueo completo o incompleto de rama derecha, lo que se llama trastornos inespecíficos de la conducción intraventricular, es decir, complejos QRS que pueden ser mayores a 120, pero no necesariamente específicamente más de 120. Puede ser que estén cerca de 120 milisegundos en presencia de todo lo anterior, me hace sospechar problema miocárdico. Los bloqueos de rama, sea tanto bloqueo de rama izquierda como bloqueo de rama derecha, pero específicamente bloqueo de rama izquierda. El bloqueo de rama derecha puede estar presente en nativos de altura sin que necesariamente sea expresión de enfermedad miocárdica. La prolongación del intervalo QT, .48 en hombres, .47 en mujeres, el QT absoluto, el corregido, pues se indexa según la frecuencia cardíaca, 0,38 a 0,44 el QT corregido. Pero cuando hicimos las clases de electro o las prácticas de electro, la única medida que se indexa a la frecuencia cardíaca es la duración del intervalo QT. Y este es un criterio diagnóstico que me hace sospechar en presencia de enfermedad miocárdica. Como comprenderán ustedes, si el ventrículo es anormal y el ventrículo, sea derecho o izquierdo, está conectado con las aurículas, los signos que generan crecimiento auricular, mayormente izquierdo, como una onda T que dura más de 120 milisegundos, 3 cuadraditos, una onda T con doble deflexión en derivaciones periféricas o una onda T con una deflexión negativa, onda P con deflexión negativa muy importante en B1, B2, me orientan a crecimiento auricular y si no encontré ningún signo, pensar en miocardio. La prolongación de la onda S, o sea, la deflexión negativa, B1, B2, B3, más de 55 milisegundos, o sea, cuadradito y medio, a sospechar problema miocárdico. Una deflexión muy pequeñita, denominada onda epsilon, que vamos a
presentarles en un caso más adelante que se ve en las lesiones B1 y B2, orientan a displasia primogénica del ventrículo derecho. Una triada que tiene un epónimo, la triada de Goldberg, una onda S en B1 o B2 más la R de B5 o B6 más de 35 milímetros, este es el índice de Sokolov, duración total del QRS de más de 8 milisegundos en las derivaciones de miembros, o una relación RS menor de 1 en B4, definitivamente orientan a patología de ventrículo izquierdo dilatado. Si recordamos o recordar todos estos criterios, pues definitivamente como que es un poquito difícil. La prevalencia de estos criterios, vean ustedes, los más frecuentes, alteraciones de la polaridad de la onda T, depresión del segmento ST, prolongación del intervalo QT, en la no compactación. Entonces, no todos los criterios están presentes siempre. La mayoría están presentes en las miocardiopatías hipertróficas, pero en la dilatada también. Entonces, tener presente que cualquier alteración o de la repolarización o de voltaje del QRS me tiene que hacer sospechar compromiso miocárdico. Algunos ejemplos. En los niños podemos tener ondas T negativas en B1, B2, B3 sin que necesariamente sea normal. El voltaje en los niños también puede estar incrementado. Cuando hagan la rotación de cardiología pediátrica, van a ver ustedes de que los electros frecuentemente los toman a medio voltaje, porque los complejos son bastante grandes. Pero si en el niño que motiva duda porque lo llevan a una evaluación preventiva para práctica deportiva, que es donde mayormente encontramos esto, bueno, estamos en pandemia, pero era muy frecuente en esta época que el papá llevaba al hijo pues a una academia de fútbol, y los últimos años ya se exige una evaluación cardiológica previa y nos encontramos con estos patrones que generaban preocupación, pero cuando hacíamos los ecos y se revisa la literatura, el niño tiene o puede tener T negativa en las direcciones precordiales derechas, B1, B2, B3. Otro ejemplo, un joven de 17 años deportista, también tiene alteraciones en la repolarización. Aquí, lo que les mencioné, que cuando evaluamos deportistas, hay que tener mucha más acuciosidad, hay criterios que diferencian la hipertrofia fisiológica de la patológica, y los más específicos, cambios a nivel de la onda P. La onda P debe ser sí o sí normal. En la duración del complejo QRS, la duración debe ser sí o sí normal. Y no debe haber ninguna evidencia de trastorno de conducción de rama izquierda para diferenciar entre una hipertrofia fisiológica por deporte de una hipertrofia patológica. Muchas veces la elevación del segmento ST, denominada repolarización precoz, genera preocupación. En publicaciones recientes, algunos tipos de alteraciones en los canales iónicos se asocian con este tipo de repolarización. De allí que si tenemos un hallazgo, como lo que se ve aquí en un paciente que va a hacer práctica deportiva, mucho cuidado con la duración del intervalo PR. Acá tenemos 0,24 y hasta limítrofe. Cuidado con la morfología de la onda P, que si es definitivamente anómala, es decir, doble deflexión negativa predominante en B1, tenemos que hacer otro tipo de estudio, frecuentemente un ecocardiograma o una resonancia magnética que caracteriza el tejido, como se ve más adelante, para diferenciar si estamos ante una hipertrofia fisiológica o una hipertrofia tipo patológica.
A veces tenemos cambios como este, la onda T negativa en derivaciones precordiales. Vean ustedes todas las precordiales con onda T negativa, B1, B2, B3, B4, B5, hasta B6. Acá definitivamente sí o sí la sospecha es enfermedad miocárdica. El intervalo QT también está prolongado. No hay duda que este electrocardiograma no es normal. Y deberíamos hacer algún examen adicional de imagen. O sea, también como está en D1, en ABL, definitivamente repolación anormal va con enfermedad miocárdica. En este caso había un antecedente familiar muy importante de muerte súbita. No hay duda que es un paciente portador de una patología miocárdica. Cuando hablamos de profundidad en la onda T de más de 5 milímetros, es la negatividad de la onda T cuando es demasiado pronunciada, como saben ustedes en este ejemplo, con un voltaje del QRS notoriamente incrementado. Definitivamente la sospecha de enfermedad miocárdica primaria es muy importante y deberíamos ir a otro examen más sensible como los exámenes de imagen cardíaca. Observen ustedes este tipo de repolarización que simula un bloqueo de rama derecha, simula, pero no es específicamente, sino acá el ST está elevado, B1, B2, B3, característico del síndrome de Brugada, que como manifestación única a veces es muerte súbita, arritmia ventricular, y si el paciente no está cerca o a alguien que sepa de reanimación cardiopulmonar, lamentablemente pues puede haber desenlace fatal. Si vamos a la radiografía, definitivamente pues la morfología del tórax que orienta al crecimiento del ventrículo izquierdo, un electrocardiograma cuando se habla de prolongación de la duración del QRS y morfología normal es lo que observamos aquí. Un QRS prolongado con voltaje incrementado. Vean ustedes, estamos acá al octavo de voltaje, o sea, estas ondas son pues, 8 veces más grandes. Esta de aquí es 4 veces más grande, una severa dilatación del ventrículo izquierdo. Puedo tener una hipertrofia, pero con el QRS estrecho, lo que esté generando esta alteración en la repolarización, que vean ustedes no es normal, no ha dañado tanto o el daño del miocardio no es tan importante como el daño miocardio que tiene este paciente a juzgar por la duración del complejo QRS. Aquí sí o sí tenemos ya un componente cicatricial fibrótico probablemente difuso. Empezamos con algunos casos clínicos. Este es un paciente de 22 años de edad que ingresó a emergencia, historia familiar de arritmia, ingresa con una fibrilación auricular con la respuesta ventricular alta, falla cardíaca y síncope. El compromiso hemodinámico requirió pues cardioversión eléctrica. Si observamos el electrocardiograma, yo pienso que probablemente sea el electro más inusual o más atípico que han observado hasta este momento, salvo mi grupo, porque esto, si mal no recuerdo, se los presenté en alguna de las sesiones cuando hablamos de electrocardiografía. Vean ustedes, todo es anormal. Presencia de onda Q, duración del complejo del QRS, una atipicidad pero marcada, presencia de Q, R o SR', la aurícula izquierda crecida, la duración de intervalo PR prolongado, definitivamente un electro que por donde se vea es anormal. Antecedente familiar importante. La radiografía definitivamente pues es preocupante. Cuando tenemos alta sospecha de enfermedad del corazón, sea primaria o secundaria, pues la imagen cardíaca es lo mandatorio y vean ustedes
la sorpresa que había, un ventrículo izquierdo tremendamente grueso, prácticamente una hipertrofia concéntrica severa. Afinamos la vista y vemos que la pared del ventrículo derecho también está engrosada. Este es un tipo muy inusual de miocardiopatía. Vean ustedes el gran infranivel del segmento ST. Y paradójicamente la aurícula es pequeña, a pesar de la severa hipertrofia. Hay criterios que nos permiten cualificar riesgo de muerte súbita en estos casos. Uno de ellos es si el espesor parietal es más de 30 milímetros, garantizado que tenemos que colocar un cardiodefibrilador porque el paciente tiene alta probabilidad de muerte súbita. Las características morfológicas nos permiten establecer a veces pronóstico. Vean ustedes las vistas apicales, esta es la vista de 4 cámaras, aurícula derecha, aurícula izquierdo, ventrículo derecho. A pesar de que el ventrículo derecho es casi la tercera parte del izquierdo, está severamente engrosado. La pared inferior, la pared anterior, es una hipertrofia concéntrica severa global de etiología genética que tenía este paciente. Lamentablemente no se mueve, esto está con otro formato de video, pero vean ustedes que acá hay segmentos que son más gruesos que otros. Esta es una hipertrofia asimétrica. Mayormente las asimétricas frecuentemente son de tipo genético. Hay que ver si hay obstrucción en la vía de salida del ventrículo izquierdo o a nivel medio ventricular, porque esta también tiene implicancia pronóstica. Este es un ejemplo de miocardiopatía hipertrófica en donde hay otro tipo de alteraciones como la longitud del velo anterior de la válvula mitral, la posición de los músculos papilares un poco anterior y desplazado hacia adelante, que son las causas que generan la obstrucción dinámica de la vía de salida del ventrículo izquierdo. Bueno, acá las formas, cómo se hacen las medidas. Acá el septum ventricular mide 36 milímetros. Alta probabilidad de que el paciente en algún momento pueda desarrollar muerte súbita. A veces tenemos que afinar el ojo porque en esta medida salió 45, pero estamos considerando parte del músculo papilar de la tricúspide. Hay que reconocer el endocardio para poder hacer una medida confiable que al final fue 37 milímetros. Tenemos ahora una miocardiopatía dilatada. Vean ustedes que es totalmente diferente. Este es un caso de un paciente que consumía alcohol en exceso. Observen ustedes, mencionamos que había que focalizarnos en la onda P acuminada. Onda P acuminada es crecimiento auricular derecha, que se puede ver aquí. Deflexión negativa predominante de la onda P en B1, B2. Eso es aurícula izquierda. Está dilatada, venas pulmonares están dilatadas. Ventrículo izquierdo dilatado, QRS de voltaje prominente. Probablemente tengamos elevada presión intracavitaria. La pared miocárdica debe ser anormal, a juzgar por la presencia de unas ondas T negativas, simétricas, profundas, prácticamente en todas las derivaciones, tanto periféricas como precordiales. Miocardiopatía dilatada, en este caso una miocardiopatía tóxica. El segundo caso, este es una paciente que fue evaluada en consulta externa, una dama de 35 años. Lo anecdótico es que la paciente hacía deporte todos los días, corría 4 o 5 kilómetros y en una forma insidiosa empieza a cansarse en una forma inusual. Cada vez tenía más limitación a pesar de no haber dejado la práctica del deporte y acude a evaluación. Además había tenido un episodio de disnea paroxística nocturna. Observen ustedes una cardiomegalia, aparentemente ventrículo izquierdo. En el pulmón, hipertensión venocapilar pulmonar de grado leve para moderado porque tenemos redistribución de flujo, tenemos cilios prominentes
y afinando el ojo se insinúan líneas B de Kerley. Esto va un capilar más o menos de entre 18 a 20 milímetros de mercurio. El electrocardiograma, el típico patrón de bloqueo de rama izquierda, pero con un QRS pues totalmente aberrante, anómalo. Vean ustedes las mediaduras que hay. Y algo que preocupó es que a pesar del bloqueo de rama izquierda, la magnitud del voltaje del QRS no era muy importante en las derivaciones precordiales izquierdas. Acá estamos con estándar normal, aquí sí está al cuarto estándar. Definitivamente alta probabilidad de enfermedad miocárdica. No se encontró soplos, no se encontró antecedente de hipertensión arterial. Semiológicamente, insuficiencia cardíaca izquierda. Radiológicamente, la sombra me dice que algo no anda bien en el corazón. Lo que no anda bien acá repercute en el pulmón, hipertensión venocapilar. Empezamos a buscar qué hay en el corazón, electrocardiograma anormal, morfología de bloqueo de rama izquierda, QRS muy aberrante, en extremo prolongado, imagen cardíaca, nos encontramos con una enfermedad miocárdica primaria. En este caso, vean ustedes el aspecto que tiene la pared del ventrículo izquierdo como unas trabéculas, como unos recesos. Esto es un caso de una no compactación miocárdica. Hay muchas formas de demostrar la presencia de los recesos. Una de ellas es con el Doppler color. Este es una configuración que yo hice a una de las máquinas del hospital con el Doppler pulsado unidireccional. Y vean ustedes que en las trabéculas visibles acá se ve flujo tanto en sístole como en diástole. Definitivamente no compactación miocárdica. Semiológicamente se manifiesta por insuficiencia cardíaca, arritmia ventricular y eventos cardioembólicos, porque en estas grietas, en estos recesos, pueden formarse pequeños coagulitos que, si se desprenden, lamentablemente van a embolizar periféricamente. Este es un paciente que lamentablemente es una historia muy triste. Prácticamente empezó a trabajar desde los 18 años y por problemas familiares, habían de todos los problemas que ustedes puedan imaginarse en la familia, empezó a consumir alcohol. Todos los días, el tipo trabajaba y todo lo que ganaba lo consumía alcohol, y alcohol de baja calidad, sin que esto sea una apología a que se tome alcohol de buena calidad, porque lo que van a ver es preocupante. Ingresa con severa falla cardíaca global derecha e izquierda, ortopnea, hipotensión y anasarca. El eco, pues vean ustedes, el corazón prácticamente es una bolsa. A diferencia del caso previo, vean ustedes que no se ve en las trabeculaciones prominentes. Vamos a ver que en las vistas apicales se insinúan unas pequeñas grietas por acá, pero en este caso la historia del consumo de alcohol habitual y excesivo nos llevó al diagnóstico de una cardiomiopatía tipo tóxico. Vean ustedes las aurículas. A pesar del severo daño del ventrículo izquierdo, el gran remodelado que tiene la aurícula izquierda, el tabique está desviado hacia la izquierda. La presión que hay dentro en la aurícula derecha es mayor que la de la izquierda. Por ello había pues signos de hipotensión y severa insuficiencia cardíaca derecha. Miocardiopatía dilatada, en este caso secundaria a toxicidad por alcohol. Entonces, no se olviden, las alteraciones estructurales del corazón podemos inferirlas en el QRS y en la morfología de la repolarización. Si recordamos que los ventrículos están conectados a las aurículas, aunque esto parezca clase de colegio, recordar que la observación de la onda P en el electrocardiograma
es de importancia capital. Vean ustedes acá la onda P con una melladura, como una especie de doble onda, aurícula izquierda. La onda P en esta derivación acuminada, aurícula derecha. Definitivamente los ventrículos tienen que tener algún problema, como lo muestra el estudio con imagen. Este es un paciente, 65 años de edad, es un paciente de un nivel socioeconómico muy alto. Se evaluó privadamente por disnea, fatiga, palpitaciones. En el electro se documentó arritmia ventricular extrasistólica, se hizo un estudio Holter de 24 horas y se documentó una arritmia ventricular compleja, una carga de arritmia muy alta, más de 15% de latidos eran anormales. Un momentito voy a marcar el ingreso en el ministerio, que ya me están avisando que no estoy conectado. Pero si van analizando la radiografía, pueden ver, como comenté, que a veces puede parecer de que no hay nada inusual. Pueden ver de que la radiografía muestra como una especie de esclerosis en los bordes de las costillas, hallazgo muy frecuente en las personas que sobrepasan los 50 años. Un momentito, tengo que llenar. Esto es más complicado que el testamento de Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo. Una información bastante completa, pero hay que dar hasta coordenadas de donde uno está ubicado. Me faltan 4 líneas para completar el formato. Bueno, para variar se trabó el teclado. Bueno, suele suceder esto justo cuando se está en una actividad que no se puede suspender, falla la tecnología. Un momento. No puedo digitar la arroba del correo, ni con el teclado, ni con el teclado numérico. Y es una computadora que tiene recién un mes de uso. Bueno, parece que hoy día fuese el Día de los Inocentes. Insisten que no estoy conectado. Muy bien, ya falta poco. Ya está. En realidad este es el formato más complicado de todos los que he llenado.
Yo creo que ni para ingresar al Pentágono es tan difícil. Bueno, estamos en el Perú, ¿qué hacemos? Muy bien, entonces decía que este es un paciente que fue evaluado por disnea, fatiga. Indirectamente están sospechando que había compromiso tanto del corazón derecho, corazón izquierdo, y preocupante arritmia ventricular. No olvidar que a los 65 años la posibilidad de enfermedad coronaria es pues a tener en cuenta. La presencia de arritmia ventricular puede ser un equivalente isquémico, igual la insuficiencia cardíaca. La enfermedad coronaria no solamente se manifiesta por dolor torácico, si hablamos de aspectos semiológicos. En la radiografía observamos de que el índice cardiotorácico aparentemente es normal. Si dividimos en 3 la radiografía, el borde derecho está por dentro, pero un poquito prominente la aurícula derecha. Pareciera ser que la punta está ligeramente levantada, pero está casi en la línea mioclavicular. Y en los pulmones no se ve hipertensión venocapilar, más bien se ve como que la rama izquierda acaba como una especie de dedo de guante y no se observa mayormente vasculatura periférica. Parecería ser que la presión de arteria pulmonar está incrementada. En el electrocardiograma es llamativa la presencia de onda Q en D1, en ABL. Vean ustedes la magnitud de los complejos en las periféricas y no es un paciente que sea obeso. Vean ustedes las partes blandas. Un paciente muy delgado. De allí tengo que recordarles que cuando veamos radiografías, la sombra, el pulmón y las partes blandas. Si la sombra es anormal, el pulmón es anormal y las partes blandas son anormales, con este caso, cuidado que la enfermedad puede estar avanzada. Lo que se mencionó, la presencia de onda Q en B1, B2, B3, B1, B2, casi no progresa la onda R en B3, repolarización anormal, complejos de bajo voltaje, había que primero buscar enfermedad coronaria, se buscó, no se encontró. En el ecocardiograma observen ustedes que el corazón se contrae aparentemente bien, pero la pared está gruesa, difusamente engrosada. La textura está aumentada, se ve como una especie de vidrio esmerilado. Las aurículas están un poco grandes, más la aurícula derecha. Y la pared del ventrículo derecho también tiene un aspecto que no es completamente normal. Se hizo todos los estudios. El paciente viajó a un instituto muy avanzado de Estados Unidos. Se llegó a hacer inclusive hasta una biopsia endomiocárdica y en la biopsia se encontró infiltración amiloide, que son estas imágenes, estas manchas plomizas, que están entre los miocitos. Este es un caso de hace algunos años, todavía no había en Lima disponible todos los software de resonancia. Yo trabajo hace años con el doctor Aguatazo y hoy día tiene 96 años, ha cumplido, sigue trabajando, es un ejemplo de vida. Y uno de los casos que evaluamos fue este, que lamentablemente una amiloidosis. En esa época todavía no había la tipificación que se hace ahora, tampoco los tratamientos que prolongan el pronóstico de 6 meses a 6 años, por lo menos. El paciente a los 6 meses de realizado el diagnóstico lamentablemente falleció. Esto es el Museo de Zipán. Este es un caso raro o inusual de insuficiencia cardíaca derecha. Esto ha sido presentado en un evento en el exterior. La historia es un paciente de 55 años de edad, sin antecedentes clínicos, es agricultor, acude a sala de emergencia, refiere un mes de disminución progresiva de la tolerancia al ejercicio, edema,
he traducido la diapositiva, por eso hay algunos errores. Anasarca, disnea, ortopnea, y finalmente dolor abdominal en el hipocondrio derecho predominantemente. Anorexia y finalmente dolor torácico atípico. Examen clínico, presión arterial límite inferior, frecuencia estaba controlada, respiración 16 por minuto, 91 de saturación, anasarca, derrame pleural bilateral, probablemente por eso estaba con la saturación baja, no había adecuada complacencia pulmonar, los ritmos cardíacos eran rítmicos, soplo sistólico de regurgitación 1/6 en área tricuspidia, hepatomegalia dolorosa, 8 centímetros bajo el reborde costal derecho, severa congestión venosa sistémica. Esta es la radiografía. Si yo le pregunto, ¿hay crecimiento de cavidades? Probablemente pues me van a decir que es muy difícil, ¿no? Porque vean ustedes, hay lo que sí hay signos sugestivos de un derrame pleural bilateral. El aspecto de la sombra cardíaca hace recordar a una carpa. Carpa igual a sospechar derrame pericárdico. Si tengo derrame pleural bilateral, tal vez es una policerositis, obvio que tengo que sospechar derrame pericárdico. Este es el electrocardiograma. Llamativo el voltaje reducido de los complejos en derivaciones periféricas, pero recuerden que para está en anasarca. Pero la repolarización es anormal en precordiales derechas. Notoriamente anormal. T negativas, simétricas. Se documentó arritmia. Estos son lo que se llaman extrasístoles. Cuando las extrasístoles son ventriculares, cuidado, anuncian problemas. Si tienen morfología de bloqueo de rama izquierda, se originan en el ventrículo derecho. Si tienen morfología de bloqueo de rama derecha, se originan en el ventrículo izquierdo. Pero hay un hallazgo que hay que tener mucho ojo y mucha acuciosidad para verlo, creo que no lo puse, que es la presencia de onda épsilon, que es una pequeña deflexión. Acá se puede ver algo. Esto estaba con un aumento importante, creo que no se grabó la parte del video, lamentablemente. Y la onda épsilon hace sospechar que en displasia rimogénica del ventrículo derecho. Vean ustedes la pared del ventrículo derecho, un aspecto hiperrefringente, no se mueve, gran disfunción ventricular derecha, ventrículo derecho dilatado. Vean ustedes lo brillante que es la pared del ventrículo derecho, está adelgazada. Me parece que acá está, entonces, aumentando esta pequeña deflexión que ven acá, muy chiquitita, donde están las flechas. Casi no se ve, esta es la onda épsilon. Onda épsilon que alta probabilidad que corresponda a una displasia rimogénica del ventrículo derecho, que en una resonancia magnética se confirmó el diagnóstico de displasia rimogénica del ventrículo derecho. Pero el concepto aquí es que clínicamente insuficiencia cardíaca derecha, semiológicamente arritmia, palpitaciones, morfológicamente alteraciones de la pared del ventrículo derecho, mayormente en la pared libre, la pared lateral y la pared anterior, la vía salida del ventrículo derecho. Zonas de aquinesia y en la patología presencia de aneurismas parietales y en la resonancia presencia de realce tardío parietal que califica la presencia de cicatriz. La patología también muestra infiltración grasa de la pared miocárdica. Entonces, con la ecocardiografía, definitivamente vamos a confirmar los hallazgos o vamos a ver la etiología o la causa de los hallazgos en el electrocardiograma y en la radiografía de tórax.
Existen técnicas de imagen avanzada como la resonancia magnética, en donde hay diferencia entre si estamos con una enfermedad isquémica o una enfermedad que no es isquémica. En mi grupo, cuando hemos hecho las prácticas de electrocardiografía, les he mostrado estos dibujos y así como los dibujos muestra la imagen cardíaca, el compromiso regional en el caso del infarto, en este caso un subendocárdico o sin elevación del segmento ST, en este caso un transmural, y en este caso un paciente que lamentablemente se hizo angioplastía, pero no se canalizó totalmente el vaso. Pero cuando tenemos realce diferente a los patrones isquémicos, puede ser que tengamos tipo compatible con sobrecarga del ventrículo derecho, que usualmente se ve en el límite donde se implanta o donde se une, donde se origina la pared del ventrículo derecho, o podemos tener en la porción media del septum interventricular, o a nivel de la pared libre, o un infiltrado difuso subendocárdico o subepicárdico parcelar, y vean ustedes diferencia miocardiopatía dilatada, miocarditis, enfermedad de Chagas, sarcoidosis, enfermedad de Fabry, si tienen estos patrones, amiloidosis o post-trasplante, característico el tipo de infiltración, la sarcoidosis son patrones básicamente epicárdicos. Entonces, si yo tengo duda con el electrocardiograma, tengo un eco anormal, el concepto es que yo tengo que caracterizar qué pasa con el tejido. Puede ser una biopsia endomiocárdica, perfecto. Pero la biopsia yo tengo que entrar con un catéter, tengo que entrar con un biotomo que, entre otros, puedo perforar la pared. Perforación de pared, hemopericardio, de repente cirugía cardíaca, un examen no invasivo como la resonancia, me permite caracterizar el tejido. Y las imágenes que vemos son las que mostramos aquí. Si hablamos de tipo de compromiso, el miocardio normal tiene este aspecto, y vean ustedes que el aspecto normal, este es en la secuencia que se llama de sangre blanca, la pared se ve negra. Si tenemos fibrosis intersticial, vean ustedes que la separación de los miocitos, estos son miocitos cortados transversalmente, como que aumenta. Y voy a ver que la pared como que se adelgaza el miocardio y aparece acá como unos puntitos blanquecinos. Vean ustedes que si hay una fibrosis intersticial difusa, la intensidad del color negruzco como que se hace más tenue. Si tengo fibrosis parcelar, voy a ver unas franjas blancas como la que ven acá, que señalan las flechas. Pero la tecnología nos permite ahora, mediante software, mostrar cuando la captación es normal o cuando la captación es anormal. Esta es cortesía del doctor Urquiaga, que ha sido alumno y residente nuestro y ahora trabaja en imagen cardíaca. Y vean ustedes que dependiendo el tipo de infiltrado, los colores varían. Y la codificación con las secuencias, que se llaman así en resonancia magnética, permiten pues diferenciar infarto miocárdico agudo, amiloidosis AL, amiloidosis ATTR, miocarditis aguda, miocardiopatías hipertróficas, enfermedad de Fabry. Definitivamente podemos nosotros caracterizar el tejido de una forma no invasiva. Herramienta fundamental, la resonancia, si el tema es enfermedad miocárdica primaria. En este caso, vemos un sujeto sano, una amiloidosis, vean ustedes, la pared gruesa simula hipertrofia, una miocardiopatía hipertrófica, una magnitud mayor de engrosamiento parietal,
presencia de realce tardío intramural, como se ve acá, esta imagen blanquecina en el medio de la pared, la amiloidosis AL, un infiltrado prácticamente parcelar, mayormente en el septum, y la ATTR, que es la que hoy en día tiene un tratamiento que modifica el pronóstico, como da un compromiso difuso homogéneo en todo el miocardio. Entonces yo puedo diferenciar el tipo de compromiso tisular con los estudios de resonancia magnética. Finalmente, si tenemos que poner números a los síndromes, el cateterismo cardíaco definitivamente sigue siendo el gol estándar para cuantificar presiones de fin de llenado de ventrículo izquierdo capilar pulmonar, presión de arteria pulmonar, y en base a eso ya tomar decisiones como, lamentablemente, uno de los tratamientos principales de las cardiomiopatías son, cuando están en estadio avanzado, es el trasplante cardíaco. La hipertensión pulmonar prácticamente contraindica el trasplante cardíaco. Entonces, el pronóstico, si hablamos de pronóstico, la presencia de arritmias, la presencia de infiltrado difuso, se asocia con eventos mayores que puede ser muerte súbita, como una taquicardia ventricular polimórfica, como se ve aquí. Si el paciente tiene un cardiodefibrilador, que son estos dispositivos, que hay también con resincronizador que reacomoda la secuencia del impulso cardíaco, pero ante una arritmia maligna, el dispositivo censa la arritmia, manda una descarga y el paciente regresa a actividad eléctrica normal. Normal en cuanto a secuencia, porque se ve onda P, QRS, onda T, pero es que el QRS es notoriamente anormal. Entonces, uno de los puntos principales cuando hablamos de enfermedades miocárdicas primarias es la estratificación de riesgo, y estratificación de riesgo significa presencia o no de arritmia ventricular y muerte súbita. O accidentes mayores como accidentes cardioembólicos. Unas palabras sobre los problemas agudos. Este es otro tema, y cada tema puede ser motivo de una conferencia, pero cuando tenemos miocarditis, definitivamente hay sospecha de. Y la forma de presentación clínica puede ser similar a un síndrome coronario agudo, como la cardiopatía por estrés, insuficiencia cardíaca de nueva aparición, pero en corto plazo, que se deteriora al paciente muy rápido. 2 a 3 semanas, el paciente está con una falla cardíaca importante y no encontramos una enfermedad cardíaca significativa. Es decir, no encuentro lesión de válvula, no encuentro un infarto miocárdico, no encuentro una cardiopatía congénita, y sí podemos tener evidencia de inflamación, llámese por manifestaciones generales, fiebre, decaimiento, malestar general, molestias respiratorias, alteraciones en el hemograma, o una falla cardíaca que progresa en una forma subaguda, pero no encuentro ninguna condición predisponente. En estos casos, definitivamente, una de las condiciones que hay que tener en mente es inflamación del miocardio. Buscar por antecedente de infección viral frecuentemente, o exposición a tóxicos como quimioterapia de cáncer. Actualmente el Estado tiene programas de tratamiento de cáncer y cada vez tenemos mayor cantidad de pacientes que acceden a la quimioterapia, y lamentablemente muchos pacientes vienen a consulta con falla cardíaca. Y en la historia, antecedentes de neoplasia, antecedente de tratamiento para cáncer, y por ahí empezamos ya con el diagnóstico de que estamos con una miocarditis tóxica. Este es uno de las formas de miocarditis aguda, la miocardiopatía por estrés agudo, o Takotsubo, o síndrome de balonamiento abdominal, o el síndrome del corazón roto, en donde los segmentos basales son los únicos que se contraen y no se contraen los segmentos medio apicales. Como se ve en esta foto fija, una vista en diástole, que es una ventriculografía invasiva,
Esta es una vista en sístole, no se contrae. Similar a un infarto anteroapical extenso. Este es lo que dio el nombre, que son las trampas que usan en el Japón para capturar los pulpos. El pulpo entra y cuando quiere salir ya no puede porque se atraca la cabeza en la trampa. La prevalencia varía, es muy frecuente en mujeres posmenopáusicas. La presentación clínica simula enfermedad coronaria. Semiológicamente puede haber falla cardíaca, puede haber síndrome de obstrucción a nivel medio ventricular y presencia de soplo, y puede haber también arritmias. Algunas complicaciones, incluso hasta rotura cardíaca, hemos tenido algún caso de rotura apical por Takotsubo. La edad, vean ustedes que es más prevalente conforme es mayormente visto en mujeres, en edad pre-posmenopáusica, y siempre se documenta la presencia de un estrés agudo. Si hablamos de fisiopatología y los factores involucrados, un estrés psicosocial traumático, condiciones psicológicas predisponentes como trastornos afectivos, problemas de mala adaptación al estrés, alteraciones ya de cascadas neuroendocrinas como exceso de secreción de catecolaminas, aumento de cortisol plasmático, un estrés crónico, pero tiene que haber un gatillo, que por lo general es un estrés agudo, que puede ser físico o psíquico. El exceso de catecolaminas en forma súbita produce un atontamiento miocárdico, es decir, el músculo no se contrae. Hay un gran aumento de catecolaminas, posteriormente se reduce el cortisol plasmático, una disminución importante en la variabilidad de la frecuencia cardíaca y aparición de factores citoquímicos proinflamatorios. En el electrocardiograma, lo típico es la presencia de una onda T negativa, simétrica, profunda, con una gran prolongación del intervalo QT. Esto simula un infarto masivo, pero lo difuso de los cambios, D1 a BL, B5, B6, arteria circunfleja, B1, B2, B3, B4, descendente anterior, D2, ABF, coronaria derecha, definitivamente como si fuese una enfermedad multivaso. Esta es una paciente de 68 años de edad, 2 días de disnea progresiva, dolor precordial opresivo irradiado a cuello, asociado a manifestaciones vegetativas. Definitivamente, todo el mundo pensaría que estamos ante un síndrome de coronario agudo, mucho más con este electro. Aparentemente no había un factor psíquico desencadenante, pero lo paradójico es que a pesar de lo difuso de los cambios, los biomarcadores séricos, troponina T, mioglobina, CPK total, CPK-MB, no se elevan masivamente. Yo recuerdo este caso lo atendimos en una guardia y la señora, pues, aparte de lo que significa estar en unidad de crítica de emergencia, ambiente totalmente extraño a su casa, todos los pacientes críticos, muchos en ventilación mecánica, tenía una fase llorosa, como que algo andaba mal. Preguntando, me entero de que la hija de la paciente, una dama de 40 años, había estado casi 5 en un tratamiento de fertilidad, quería sí o sí ser mamá, consiguió salir gestando, nació el bebito, lamentablemente con un problema genético serio, y el bebé falleció a las 12 horas que había nacido. Y 2 horas después de enterarse de la infausta noticia, la señora empezó con todos los síntomas. Ahí nos orientamos a sospechar Takotsubo. En el ecocardiograma, lo típico, vean ustedes, no se contrae para nada los segmentos medioapicales, como ven en la diapositiva, vista de 4 cámaras, vista de 2 cámaras, vista, ahí no, 3 cámaras, aorta, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Pared lateral, septum posterior, septum anterior, pared posterior,
pared inferior, pared anterior, no se contraen los segmentos medio apicales. Concentren la vista en los segmentos basales, hiperdinámicos, los medio apicales no se contraen. La demostración es angiográfica, tenemos que sí o sí tener un cateterismo que no muestra enfermedad coronaria. Todas las coronarias se pintan, si bien es cierto, están adelgazadas, pero hay pasaje de sangre. Entonces, vean ustedes, la derecha es dominante, se ve hermosa, hasta el último segmento distal se ve que hay perfusión. Lo que sí, los vasos están adelgazados. Y cuando se hace la ventriculografía, que es lo que mostré en la foto, vean ustedes que hay la clásica forma del balonamiento medio apical típico del Takotsubo. Lo bueno de este síndrome, entre comillas, es que usualmente revierte, pero persisten hasta 6 semanas después del evento agudo las ondas T, que a veces se hacen mucho más aberrantes. Comprenderán ustedes que la prolongación del intervalo QT predispone a la aparición de arritmias. Hay que estar muy atento al medio interno, niveles de magnesio, potasio, oxigenación tisular, niveles de lactato sérico, para evitar que esto gatille la aparición de una arritmia, que eso sí puede ser letal. Y vean ustedes que una semana después del evento agudo, cómo va mejorando poco a poco la motilidad. Y lo que diferencia de un síndrome coronario agudo es que el grosor de la pared, vean ustedes que está normal, está conservado. Los segmentos que se mueven tienen el mismo grosor, la misma textura que los segmentos que todavía están un poco atontados. Miocardiopatía por estrés agudo. Bueno, acá se duplicó. Bueno, este es un caso que lamentablemente no hubo tiempo de hacer el diagnóstico completo. Una paciente de 37 años de edad que se hizo un procedimiento quirúrgico laparoscópico de vías biliares en una clínica particular, no tenía ningún antecedente de enfermedad cardíaca, 37 años, poquito de sobrepeso y nada más. No se identificó ningún factor de riesgo y se calificó como un riesgo quirúrgico grado 1, que es un score de posibilidad de complicaciones de índole cardiovascular secundario a un procedimiento quirúrgico. Durante el procedimiento, la paciente hace una taquicardia, hace hipotensión refractaria con severa caída de la saturación de oxígeno. ¿Qué pasó? Obviamente, pues se suspendió el procedimiento, se cerró, se hizo hemostasia, pero ultra rápido, y la paciente es llevada al hospital. Y en una guardia ingresa con esta radiografía. Definitivamente acá todo es anormal. La silueta, bueno, hay que mencionar que esto es antero-posterior, porque es una vez que está en unidad de trauma shock. Cuando la radiografía es antero-posterior, se magnifica el diámetro transverso. El corazón a veces se hace medio redondo, pero no tan redondo como este. Todo lo que tiene forma redonda en cardiología significa problema. Porque si es de aspecto redondeado el borde derecho, crecimiento auricular derecho. Si la punta es redondeada, el arco inferior izquierdo, crecimiento del ventrículo izquierdo. Si la punta redondeada está un poco levantada, crecimiento del ventrículo derecho. De ahí que todo lo redondo o de morfología circular en cardiología hay que pensar mal. Me voy al pulmón y vean ustedes, pues prácticamente parece una consolidación porque hay inclusive broncograma aéreo. Esto tranquilamente puede ser calificado como un pulmón de un distrés agudo asociado a sepsis. No sabemos si en el procedimiento hubo una translocación bacteriana o una bacteriemia aguda masiva, no se sabe. No hubo esa información en ningún momento. Pero sí es un pulmón que llama la atención. Y la pregunta es, ¿califique usted la radiografía de tórax? ¿Hay hipertensión venocapilar? ¿Hay compromiso parenquimal?
Es época pre-COVID, por si acaso. Esto no es COVID. O ambos. O ninguno de los anteriores. Mucha gente, no, llamen al radiólogo mejor, ¿no? Porque yo no soy radiólogo. Pero si algo anda mal, yo sumo. Corazón de forma normal, pulmones anormales, no parece ser una paciente pues que esté crónicamente enferma a jugar por las partes blandas. La imagen del electrocardiograma, pues definitivamente, aspecto de elevación del segmento ST prácticamente en todo el electrocardiograma. Inclusive, no se ve prácticamente onda R, es casi una onda monofásica el complejo QRS. Este electro lo rescatamos de la historia. Menos mal todavía se veía algo. Uno de los problemas del papel termosensible es que con el tiempo se borra, al igual que los vouchers que dan de los pagos. Por eso, cuando sean documentos importantes como un electrocardiograma, tomarle foto electrónica, que ahora con el celular es muy fácil hacerlo, mejor escanearlo, igual si es un documento de algún pago o una gestión importante, e impreso en papel termosensible, porque ustedes de repente hacen un pago y a los 6 meses ya no se ve el pago. Entonces, pero llega en medicina, cuando tengamos algún documento gráfico de algún caso importante, tienen que archivarlo y tener su archivo propio de casos interesantes, porque uno no sabe cuándo le va a ser útil para un trabajo de investigación, para una tesis, para participar en un evento internacional o un evento local, que es lo que definitivamente hace de que se conozcan personas, aparezcan posibilidades de intercambio, capacitaciones, etcétera, etcétera. Entonces, acá este electrocardiograma es más que preocupante. La sospecha fue una miocarditis aguda. La imagen cardíaca, obvio. No se mueve. Bueno, tenía una alteración, una hipoquinesia difusa en todo en todos los segmentos del ventrículo izquierdo. Había un aspecto parecido al Takotsubo, se movían los segmentos basales, incluso la lentitud circulatoria era tan importante que se habían formado trombos en el ápex. La función del ventrículo, de hecho, todavía estaba algo conservada, pero teníamos signos también de hipertensión venosa sistémica. Este caso, lamentablemente, tuvo un desenlace fatal. Muy bien, con la información que hemos presentado, pues podemos decir que las enfermedades miocárdicas son un síndrome clínico muy desafiante. Definitivamente la sospecha principal es semiología de falla cardíaca derecha o izquierda, en ausencia de evidencia de enfermedad estructural reconocible por hallazgo semiológico, soplo, antecedentes de factores de riesgo, documentada enfermedad valvular, documentada enfermedad congénita, importante, historia familiar, sobre todo muerte súbita, en qué momento era temprana, hombres antes de 50 años, mujeres antes de 60, antecedentes de malas costumbres, exceso de alcohol, sustancias recreativas de uso compulsivo, tratamientos, específicamente quimioterapia y cáncer, síndromes febriles recientes, hay muchas miocardopatías, miocarditis virales que no se reconocen hasta que aparece la falla cardíaca. Entonces, si no hacemos una buena historia, no vamos a sospechar la presencia de enfermedad miocárdica. Las clasificaciones definitivamente están en constante evolución. Recientemente se está proponiendo un refinamiento de esa clasificación del Moyes, en donde se pone énfasis en el diámetro cavitario y el grosor parietal. Y en base a eso, si tenemos diámetro normal con pared normal, nos vamos probablemente, y hay falla cardíaca derecha izquierda, posiblemente vamos a una pericarditis constrictiva. O tenemos que poner mucho énfasis en la región apical, de repente es una fibroelastosis. Si tenemos pared engrosada, difusa,
cavidad pequeña. Si es simétrico, probablemente es una amiloidosis. Si es asimétrico, probablemente una miocardiopatía hipertrófica. Pero el tema, si yo estoy en atención primaria, pues no voy a tener probablemente eco, no voy a tener resonancia, entonces sí voy a tener electroradiografía. A la clínica que hemos puesto en el resumen, sumar electrocardiograma, fundamentalmente repolarización alterada, QRS alterado. Radiografía, sombra normal y manifestaciones a nivel pulmonar de hipertensión venocapilar, definitivamente hay que sospechar enfermedad primaria del músculo cardíaco. Muy bien, con esto terminamos la clase. Un tema bastante amplio, pero espero haberles dado pautas básicas de sospecha clínica y cómo proceder en caso pues tengamos que descartar una enfermedad primaria del músculo cardíaco. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Doctor, parece que no hay ninguna pregunta. Muy bien. Están todos presentes, ¿no? Somos actualmente 19, doctor, en la clase. ¿Y cuánto es el grupo? ¿19 o 20? 21. 21. Muy bien. Bueno. Son 8 y ¿cuántos? 8:35. A las 9 vamos a comenzar la sesión práctica. Está bien, doctor. Vamos a ver algunos casos de